El artículo 1 de la Ley de Educación Sexual Integral establece que la educación sexual integral se entiende como aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Este modelo implica un desafío para los profesores de biología, cuya formación inicial tradicionalmente se ajusta a un modelo de educación sexual reducido a los aspectos biológicos o biomédicos. El panel se enfocará en abrir el debate acerca de los riesgos que trae aparejado el modelo tradicional reduccionista y realizará propuestas concretas para la incorporación del modelo de educación sexual integral en las aulas. Va a moderar la profesora Carolina Moules, que es la encargada de presentar a las panelistas. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un placer estar acá con este grupo de panelistas. Se las voy a presentar rápidamente. María Victoria Plaza está aquí a mi lado, doctora en Ciencias Biológicas en el área de Didáctica, Historia y Epistemología de las Ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Su tesis versó sobre las creencias de sexualidad y género de docentes de educación media y la reflexión metacognitiva como forma de explicitarlas y regularlas. Dictó diversos cursos de formación docente relacionados con las temáticas de su tesis. Actualmente es docente en el profesorado de enseñanza media y superior en ciencias biológicas en la misma facultad. También forma parte del grupo de investigación en didáctica de la biología perteneciente al Instituto de Investigaciones CEFIEC, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Además, es docente en la licenciatura en Enseñanza de la Biología en la modalidad a distancia perteneciente a la Universidad CAES y trabaja como coordinadora de tutores y tutoras en el postítulo de especialización en Ciencias Naturales en la escuela secundaria perteneciente al Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación y Deportes de la Argentina. Voy a respirar un poquito. La profesora Marta Busca es profesora en Ciencias Biológicas y Químicas, egresada del Instituto del Profesorado de la Escuela Normal Víctor Mercante, Villa María, Córdoba. Se desempeña como profesora de Biología y de Educación para la Salud en Ciudad de Buenos Aires. Referente en el Colegio Nicolás Avellaneda para la aplicación de la ley de ESI. Referente del programa de retención de alumnas, madres, padres y embarazadas durante 10 años. Gestión y coordinación de la Consultoría de Educación Sexual y Salud Reproductiva. Docente invitada en cursos de capacitación en ESI de CEPA. Participó como consultora en publicaciones para la aplicación de la ESI con perspectiva de género. Autora de diversos textos para alumnos. En relación a la temática, ha publicado Educación para la Salud y Género, Escenas, Currículum en Acción, junto a Paula Feinsod, y Más allá del sistema reproductor, aportes para la enseñanza de la biología desde la perspectiva de género, junto a Catalina González del Cerro. La doctora Paula Feinsod, doctora en Educación, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Salud, especialista en Educación para la Salud, profesora de Enseñanza Primaria, docente en Sociología de la Educación y del seminario Abordajes Socioeducativos de las Problemáticas de Género y Sexualidades. Integrante del equipo de investigación UBACIT dirigido por Graciela Morgade. Profesora del taller ESI en Institutos de Formación Docente. Codirectora de la carrera de especialización en Educación, Pedagogías para la Igualdad en Contextos Socioeducativos Diversos. Co-coordinadora Área Educación, Género y Sexualidades, CIDAC. Autora de libros y revistas, entre ellos Embarazo y Maternidad en la Escuela Media, una discusión de las miradas deterministas de las trayectorias escolares de adolescentes embarazadas y madres en contexto de pobreza. Y Educación para la Salud y Género, escenas del currículum en acción, junto a Marta Busca. Por último, está Cecilia Rostoiguru, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el área de Sociología. Desde el año 2000, integra el Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Es profesora adjunta de Sociología de la Ciencia y la Tecnología del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También es docente del Instituto Superior de Formación Docente Municipal Almafuerte en la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales. Ha dictado capacitaciones docentes sobre temáticas del área de ciencias sociales, sobre las relaciones entre familia y escuela y sobre educación sexual integral. Ha sido docente en escuelas secundarias y ha coordinado proyectos de investigación en el marco del proyecto Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria. Sus líneas de investigación están vinculadas a la construcción social de la infancia y las transformaciones familiares en relación con los saberes biomédicos y psicológicos de la nueva pediatría. Ha publicado trabajos sobre estos temas en libros y en revistas científicas nacionales e internacionales. Con Norberto Álvarez y Graciela Zupa ha publicado Pasado y Presente de la Mar del Plata Social en 2005, con Agustina Cepeda ha publicado De las hormonas sexuadas al Viagra, Ciencia, Medicina y Sexualidades en Argentina y Brasil en 2014. Le damos la bienvenida. ¿Cómo hacemos para que pongan el PowerPoint correspondiente? Vamos a ver si funciona. Ahí está. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, como mencionó Carolina, muchas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es María Victoria Plaza, trabajo en la Facultad de Exactas y Naturales. ¿Se oye bien? Ahí, ok, gracias. En el Instituto de Investigaciones CFIEC y pertenezco también al grupo de investigación en didáctica de la biología. Me costó bastante poner el título a la presentación. Creo que no representa lo que tengo intención de comunicar hoy, pero bueno, más o menos es pensar y proponer algunas cuestiones y reflexiones en torno a cómo podemos trabajar ciertas cuestiones ligadas a la sexualidad y al género en el aula, no solo de biología, sino también de todas las áreas en general. Primero, o sea, lo que comentó Fernando, que tiene que ver en esta ley, la cual nos ha convocado desde el año 2006, en la cual se sancionó, y mucho antes que otras personas ya venían trabajando, es pensar y en trabajar en esta mirada integral de lo que es la educación sexual. Como también mencionó Fernando, implica incluir aspectos que tienen que ver con lo biológico, ético, social, cultural y demás. Entonces, muchas veces esas palabras parecen como muy ajenas y qué es lo que significa el aspecto ético, social y demás. Entonces, en primer lugar, quiero hacer como una breve definición de lo que actualmente se discute en relación a estos términos. Por ejemplo, al término de sexualidad, hasta hace unos no tantos años, y aún sigue existiendo esta mirada biológica, la parte de la sexualidad estaba ligada a lo que es el sexo biológico, o sea, los genitales y casi la definición de macho-hembra y nada más. Por suerte, en los años posteriores, las ciencias sociales, vamos bien, comenzaron a investigar en estas temáticas y plantearon que es algo mucho más que algo biológico. Entonces, lo que plantean en sí es que hay que ponerse en el medio entre una cantidad de áreas, como mencionan ahí, que tiene que ver con la historia, con la cultura y demás, sin dejar de lado tampoco a la parte biológica, ¿no? Porque muchas veces uno como tiene esta mirada de lo social y cultural, abandonamos
algunas veces esta mirada de la biología que también puede aportar reflexiones y discutir. Otros de los conceptos que nos parece clave en relación a lo que es el género es exactamente el género. Inicialmente la definición de género tenía que ver con la definición de macho y hembra, serían los roles sociales asignados a las personas por haber nacido con vagina o con pene. Y esto tiene que ver con los roles que se asignan hasta hace casi antes del nacimiento. Cuando una mujer está embarazada, lo que primero se le pregunta es qué sexo tiene, como para saber qué regalos le vamos a hacer cuando nazca ese bebé o esa bebé, cómo va a ser el color de la habitación y todo lo que va a tener que hacer de allí en adelante. Esta era la definición inicial de lo que se planteaba lo que era género. Actualmente se están discutiendo otras definiciones y se critica esta definición de que es la asignación social de lo que se le da a la biología, porque se plantean dos cosas. Una es que pensar en que solo existen dos géneros, ¿sí? Que es el género masculino y femenino, que están asignados directamente a tener pene y vagina y nada más. Cuando actualmente sabemos que hay un universo de identidades de género. Y otra de las críticas que se le hacía era poder pensar que hay una separación dicotómica entre la biología y el género, cuando en realidad ya la mirada sobre el cuerpo biológico es a través de la cultura y de lo social. Es algo que no puede dividirse dicotómicamente. Por eso muchas autoras, como por ejemplo Bonder, habla de plantear lo que es la cuestión de género, porque es algo implicado que tiene que ver con toda la persona inmersa, tanto biológico, inmersa en la cultura y sociedad en sí. Entonces, a partir de ver estas dos cuestiones, a ver si pasa, sí. Lo que nos podemos preguntar, qué es lo que nos trae de alguna manera al panel de hoy, ¿qué significa incluir la perspectiva de género, pensar esas cosas antes en las clases de ciencias, tanto en el aula de secundaria como inicial o en la formación docente? Una es romper con estos patrones heteronormativos, ¿sí? Que no es que la naturaleza da cómo deben ser nuestras actitudes frente a las personas o cómo somos nosotros y nosotras en las cosas que nos gustan y demás. Entonces, inicialmente es romper con estos patrones heteronormativos y además pensar en que no es algo natural estas actitudes que nosotros tenemos. Otra cuestión es pensar que no hay solo dos géneros, como una de las críticas que se le hacía a la definición original. No hay solo macho y hembra o masculino y femenino, sino que hay otras identidades. Y también pensar en lo que es la equidad de género. Esta imagen me resulta bastante reflexiva, en el sentido que se ve una mujer y un varón que llegan al mismo lugar. Por lo tanto, uno podría pensar que son iguales. Pero el recorrido que ha hecho la mujer en relación a cómo ha llegado el varón en ascensor, eso es lo que da cuenta que la igualdad no es lo mismo que la equidad. Igualdad es, estamos en el mismo lugar, pero equidad significaría que los dos hayamos recorrido el mismo camino para llegar a ese lugar y no que a las mujeres nos cueste mucho más llegar a los lugares a donde estamos. Otra de las preguntas que nos podemos
hacer es por qué estas cosas nosotros como docentes no las aplicamos y no las tenemos en cuenta en nuestras clases, y tiene que ver específicamente con lo que nos ha enseñado la formación docente, que tiene que ver con, nos habla cuestiones de didáctica y pedagogía, que está muy bien, cuestiones disciplinares, y además está inmersa en cuestiones del currículo formal y no el currículo oculto. Y en estas cuestiones de la formación docente, como menciona Graciela Morgade, están incluidos, aún luego de muchos años, discursos heteronormativos que son enseñados a través de este currículo oculto. Como ella menciona aquí abajo, no se ve ahí, o sea, están además, o sea, estos discursos heteronormativos se ven a través del currículo oculto, pero lo que nos enseñan está siempre dirigido a lo que es el currículo formal. ¿Y por qué la importancia de pensar este currículo oculto? Porque es allí donde nosotros enseñamos a través de nuestras propias creencias. Y muchas veces estas creencias, como paso esto, estoy yendo para atrás, ¿no? Ahí está, perdón. Nuestras creencias, hay varias líneas de investigación en esta área, pero lo más difícil de ellas es que son implícitas y difíciles de explicitar. Pocas personas son capaces de decir yo tengo la creencia de tal cosa y por lo tanto en el aula pienso y aplico o trabajo de una determinada forma. ¿Y cómo es que se mezclan estas creencias con el currículo oculto y el género? Ahora vamos a pensar algo, es para que lo piensen con el compañero y la compañera, pueden discutirlo. Yo digo que este es un estreno mundial porque lo vengo usando hace muchísimos años, pero siempre es lindo para trabajarlo. La idea es que pensemos qué título nos parece mejor. No es el más adecuado, pero cuál nos parece mejor, ¿no? Bueno, pero paren que lo voy poniendo. No, el dibujo no se ve. Ah, no, igual el dibujo es ilustrativo, no se preocupen. No. Tiene que ver. Todos y todas pasamos por el secundario y hemos trabajado sobre sistemas. Uno de ellos es el sistema reproductor o sistema genital. Y cada docente o cada libro lo nombra de diferente forma. Puede ser sistema reproductor femenino, sistema reproductor de la mujer o sistema genital de la mujer. ¿Cuál de todos les parece mejor? ¿El 1, el 2, el 3? ¿El sistema genital o el sistema reproductor? Bueno, es para discutirlo. Genera una discusión interesante porque uno va a elegir cada título según la propia creencia. Y en cómo nosotros elegimos nombrar, por ejemplo, un sistema, estamos poniendo en juego cuál es nuestra creencia sobre ese sistema. Si uno lo nombra como sistema reproductor, está pensando y poniendo el acento que el sistema es para reproducirse y solo eso. Cuando en general la mayoría de las personas lo usamos para placer y no para reproducirse. Entonces, no es gratis nombrarlo de una manera u otra. Sigamos. Vamos. Esto tiene que ver, lo que nosotros hicimos recién rápidamente, es pensar cuál es el currículo oculto en, por ejemplo, nombrar algún sistema. El currículo oculto, también como lo menciona Morgade y su grupo de investigación, tiene que ver con aquellas cosas
aquellas enseñanzas, esas microenseñanzas que se dan en el aula, que las trabajamos como docentes sin realmente ser conscientes que las estamos trabajando en el aula. Y a través de elegir el título de, por ejemplo, el sistema genital de la mujer, estamos poniendo nuestra creencia sobre cuál es la función y qué tanta importancia le damos al placer o no, por ejemplo, cuando trabajamos estas cuestiones en el aula. Aquí. Hay también lo que se llama un currículo oculto de género, y esto es actual y aparece. En el currículo oculto de género se plantea que en las aulas hay personas que son invisibles y en la mayoría son mujeres, que las mujeres hacen lo que pueden porque no son inteligentes y si les va mal es porque no se esforzaron suficiente, y si a los hombres les va mal es porque son vagos, porque son inteligentes por naturaleza. Entonces les tiene que ir bien y si no es porque no prestaron atención. De esto hay mucha bibliografía escrita, es muy interesante, no es algo viejo de la década del 70, estas cosas siguen pasando en las aulas. Pero bueno, aquí como plantear solo una nómina de diferentes creencias. Las pongo todas porque si no me voy a quedar con tortícolis. No, igual ya está, ya. Que tiene que ver mucho, tiene que ver con el género, con los roles de género, con cómo se tratan a las mujeres y cómo es a los varones y demás. Hay un montón de cosas imbrincadas en estas creencias que nosotros ponemos en juego como docentes a través del currículo oculto. Estas son algunas creencias que yo relevé en mi trabajo de tesis doctoral, que lo hice hace pocos años, así que no es que les estoy diciendo algo, como les decía antes, que es muy así viejo, sino que es actual, que están presentes estas creencias en todas las aulas, de todos los niveles y también en la formación docente, y nosotros como docentes aprendemos esas cosas mientras nos estamos formando. Pasamos. Y lo peligroso de algunas de estas creencias es que la mayoría son heteronormativas y ponen el ojo en los roles, ¿sí? O sea, tiene que ver con identidades de género, formas de ser, cómo nos movemos, o sea, tienen el ojo puesto en nuestras actitudes en generales, como alumnos y también como docentes. Entonces, ¿estamos perdidos y perdidas? No, tenemos formas de trabajarlo. ¿De qué manera? Por ejemplo, una de ellas es cómo pensar la formación docente. Ahí tiene que ver en la formación docente, trabajar a partir de estas creencias y cómo ellas en la práctica se ponen en juego a través del currículo oculto, y tal vez haciendo una reflexión metacognitiva. Al hacer explícitas nosotros como alumnos de formación docente, pensar cuáles son nuestras creencias sobre la integralidad, sobre el género, sobre la cuestión de género, podemos, al hacer explícitas, saber cuáles son. Y la idea no es erradicarlas, sino ser conscientes. Entonces, cuando estamos en el aula, poder estar alertas de, a ver, un comentario puede estar ligado a tal creencia que no es muy buena, que es bastante heteronormativa y domina los cuerpos que están allí sentados, entonces trato de decir algo diferente y demás. El hecho de hacerlas explícitas es el primer paso de poder cambiarlas en el proceso de cambio. Si nosotros ni siquiera conocemos cuáles son nuestras creencias sobre determinados temas, es imposible poder dar ese paso de, bueno, esta creencia es en cierta forma discrimina, por ahí tendría que tratar de pensarlo desde otro lugar.
Otra de las formas, entonces, tiene que ver con esto, con hacer consciente lo que estamos enseñando en el aula, que es lo que decía antes, o sea, poner en juego y saber que existe un currículo oculto de género y que este currículo oculto de género interviene o de alguna manera cuela en la construcción de las subjetividades de nuestros alumnos y alumnas. Lo que nosotros decimos es, alguna manera, es ponernos como unos lentes de cuestión de género o de perspectiva de género y ya plantearnos desde el inicio que nuestros alumnos y alumnas no son todos heterosexuales, no todos tienen la misma identidad de género, y cuando comenzamos a cambiar esa mirada, y aunque sea en las consignas que planteamos en las aulas, tener en cuenta esta mirada, estos lentes de perspectiva de género, creo que ya estamos haciendo bastante. Así que muchas gracias. Ese es el tuyo. El otro. Está bien. ¿Te parece? Cuando me ves pasarlo acá, ¿lo pasás vos ahí? Perfecto. Bueno. Hola. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Se escucha? Bien. Buenas tardes. Gracias. Bueno, sí, yo no le he puesto título a mi ponencia porque coincide mucho con el título de la mesa, pero si lo tuviera que circunscribir a algo, diría la clase de biología, en la clase de biología transformar el peligro en oportunidad. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Vamos bien? ¿Querés que la pase yo? Ahí está, ¿la vas pasando vos? Bien. Bueno, sospecho que la mayoría de los que estamos acá somos profesores de biología o de algunas otras ciencias naturales. ¿Es así, más o menos? ¿Sí? Bueno, el espacio de biología, la clase de biología, es un espacio que está históricamente asociado a la educación sexual. No estoy diciendo educación sexual integral. Hago esta disquisición porque desde siempre y desde antes de esta concepción integral de la educación sexual ha sido y es el espacio al que se asocia, ¿no? Este es un espacio que lo han asumido tanto las autoridades, los docentes, estudiantes y las familias, y pese a las leyes nacionales, jurisdiccionales que dejan explícito el carácter transversal, multidisciplinario de la educación sexual integral, esta concepción continúa vigente. Esto es algo que sucede hoy en las escuelas. Hoy en las escuelas, las instituciones escolares nos demandan a los docentes de biología. Habremos escuchado todas frases de llegó algo de educación sexual, pase al departamento de biología. Che, no sabés, vos que sos profe de biología, en tal tercero hay una chiquita que está teniendo un problema con el novio. Vos que sos de biología te ocupás, o a estos chicos hay que enseñarle, pase al departamento de biología. Estas son cosas que seguimos escuchando hoy en las instituciones. Bien, pero no, ¿qué es lo que se demanda? No se demanda cualquier contenido cuando se demanda la clase de biología para educación sexual, sino que esos contenidos en general se circunscriben, se limitan a una idea de prevención, y en general de prevención como anticiparse al daño o el daño que los adultos suponen que puede sucederles a nuestros alumnos y alumnas. Y bueno, en general sí tiene ese carácter. Y los temas que se nos piden son métodos anticonceptivos,
prevención de enfermedades de transmisión sexual, sistemas reproductores, se nos lo pide así, sistemas reproductores, después vamos a coincidir en sistemas genitales, ciclo menstrual, embarazo y parto, y últimamente diversidad sexual como un asunto biológico del que tenemos que ocuparnos los profesores de biología y muchas veces desde el lugar de la patologización. Bien, estos serían los contenidos aceptados y demandados y con los que en general las instituciones se quedan tranquilos de que en esa institución la ESI está vigente o está en marcha. Entonces podríamos pensar que siendo el espacio de nuestras aulas un lugar legítimo para estas cuestiones, podríamos pensar si está garantizado la construcción de educación sexual integral más que en otras asignaturas, por una cuestión histórica, de permanencia de estas temáticas dentro de la asignatura, y podríamos pensar si es más viable por esto incorporar nuevas miradas y contenidos en este espacio para transformarlo de educación sexual a educación sexual integral. No me voy a detener con la concepción biologicista, médica, etcétera, porque es algo que después va a retomar Paula y así no nos repetimos. Bueno, ¿qué dificultades? Contestándonos a estas preguntas de recién, yo me respondo y muchos colegas nos respondemos, que hay algunas dificultades que pese a que es el espacio legitimado, tenemos algunas dificultades que tenemos que atravesar para que este espacio se pueda transformar. Dificultades detectadas: romper con la idea de cuerpo asociado a medicina, enfermedad, sistemas de órganos, que no incluye la dimensión cultural. Una concepción histórica de las ciencias biológicas como otras ciencias naturales y exactas, como el lugar de lo neutral, la verdad, lo científicamente comprobado, imparcial. Y acá viene por eso hablaba del peligro antes, de peligro y oportunidad. La tentación de autoasumirnos nosotros y nosotras como portadores de esas verdades de la ciencia, ¿no? Como el resguardo, la guarida de estas verdades en la clase de biología y nosotros guardianes de estas verdades, el templo de lo no cuestionado. ¿Por qué digo que esto es un peligro si nos sucede? Nos sucede si no nos interpelamos, si no cuestionamos nuestras prácticas, si no las revisamos con los anteojos que proponía Mariví recién. Y porque la asignatura biología, así concebida como lo destacaba antes, legitima aseveraciones acerca de qué es lo normal y qué es lo anormal o patológico, y si lo dice la profesora o el profesor de biología que esto es una patología o esto es una anormalidad, está científicamente comprobado, y lo natural como un argumento determinista y reduccionista. Yo ahí puse excusa, ahora lo voy a explicar un poco, para validar la patologización y la discriminación. Yo me voy a permitir una observación personal con respecto al término natural. El doble estándar con el que se utiliza el término natural, para mí, es la mejor forma de desenmascarar que la mayoría de las veces que se apela a si esto es natural o no es natural, es con fines de discriminación y de patologización. ¿Por qué digo esto? Vamos a encontrar que las voces se alzan diciendo, pero esto no es natural, refiriéndonos a la sexualidad. Y a nadie se le ocurre, o a pocos, supongo, se le ocurre alzar voces porque alguien se arregle una caries, se haga un piercing, tenga una cesárea, vuele en avión, digamos que todo esto, se corte el pelo.
nada de lo que estoy contando tiene mucho de natural desde esa concepción. Sin embargo, no se alzan las voces en contra de las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo. Y vamos a ver que cuando el concepto de natural se utiliza como argumento, está en general asociado a la sexualidad. Y como es la clase de biología la que determina qué es natural y qué es no natural, por un lado, muchas veces ignorando la multiplicidad de patrones que hay dentro del mundo biológico y por otro lado ignorando la naturaleza humana, ¿no? Por eso asevero, lo digo como pregunta y ahora en lo personal asevero como excusa. Esta imagen tiene una trampa para mí. Yo la primera vez que la vi pensé, bien, la naturaleza es diversa aunque nos enseñen que es binaria. Y la naturaleza es diversa y tenemos ejemplos, cantidad de ejemplos, en peces que pasan de ser macho a hembra, de nuevo macho, en reptiles, en modo de crianza de las crías. Vamos a encontrar múltiples variantes. Entonces ya esto nos deja de lado lo de en la naturaleza estas cosas no ocurren. Pero el decir, me parece, lo planteo así como planteaba lo de los sistemas, como para que nos quedemos, a mí me genera la duda. La naturaleza es diversa, entonces ser diverso es natural. ¿Y si no lo fuera? ¿Qué pasa si la naturaleza no lo fuera? Nuestro binarismo heteronormativo y todos los sesgos de discriminación y de patologización, ¿se vuelven válidos? ¿O de qué naturaleza estamos hablando? Entonces, bueno, sería como para una charla entera hablar de naturaleza humana, ¿no? Pero me parece que acá también queda un poco planteado, es como la contracara. Bueno, está bien, en la naturaleza hay diversidad, esto valida que seamos diversos. No creo que sea necesaria esta validación para no discriminar y para no patologizar. Entonces, el espacio nuestro, cuando digo nuestro espacio estoy hablando de la clase de ciencias, de la clase de biología, nuestro espacio está legitimado, está demandado, se sospecha que somos expertos en el tema, simplemente por ser profesores de biología, aunque no hayamos tenido formación en ESI. ¿Qué hacemos con todo esto? Entonces, lo que yo propongo, invito, es un camino interesante que seguramente muchos de ustedes ya lo han empezado, aunque en los institutos de formación sea bastante precario o nulo la formación en ESI. ¿Qué hacemos con esto que es un peligro? ¿Por qué digo que es un peligro? Una docente de biología en un aula diciendo qué es lo normal, qué es lo anormal, qué es lo patológico y qué es lo sano, cuando es portavoz de lo científicamente comprobado, con todo el peso de validación que tiene esto, es un peligro, es un real peligro y podemos contar cantidad de casos. Pero esta validación del espacio es una gran oportunidad justamente para desde las ciencias disentir con ese discurso hegemónico y volvernos portavoces disidentes de una ciencia disidente. ¿Cómo hacer esto? A mí se me ocurrieron algunas posibilidades. De cada una de estas posibilidades voy a nombrar un ejemplo porque de cada una podríamos hablar muchísimo y mucho más construir. Una es desde el abordaje de los contenidos históricamente asociados a biología, que eran los que enunciábamos antes, ¿no? Los sistemas, órganos, funciones, ciclo menstrual, embarazo y parto. Bueno, seleccionar esos contenidos no significa necesariamente estar teniendo una perspectiva de género y de derechos. Otra opción es desde el abordaje de los contenidos no asociados históricamente a la educación sexual, desde una perspectiva crítica de las ciencias, desde la revisión de los materiales de divulgación científica y desde el lenguaje, que ahí voy a apenas nombrarlo porque ya Maribí estuvo hablando de eso, ¿no?
de hacernos cargo de cómo nombramos y cómo escuchamos nombrar y qué decimos al respecto. Desde el abordaje de los contenidos históricamente asociados a la asignatura, voy a tomar uno de los contenidos, que son los sistemas y la reproducción humana. Un contenido, digo ahí, no define la educación sexual integral, sino la perspectiva de abordaje de ese contenido. Y puede ser igual de potente si estamos hablando de evolución humana, sistema nervioso central o desarrollo embrionario y clítoris, ¿sí? Bueno, desde los mismos contenidos, desde estos contenidos que son los validados históricamente, podemos tener esa mirada rompiendo con la idea de una naturaleza binaria y encontrando múltiples ejemplos de una naturaleza nada binaria. Esto, si quieren lo leen rápidamente, no lo voy a leer, pero es un ejemplo de cómo podemos transformar en los... en la planificación, o como le llamen en cada institución, ¿sí? En la hoja de ruta de cada uno de nosotros para el aula, hay un rubro que es el de los contenidos y los ejes temáticos. En este rubro podemos poner simplemente sistemas genitales, órganos y funciones, ciclo menstrual. Eso no da cuenta de cuál va a ser el abordaje, ¿sí? Si explicitamos ese abordaje, podríamos transformar esos temas en algo parecido a esto, ¿sí? Les doy un ratito para que vean cómo desde los mismos contenidos demandados me puedo meter en algunas cosas. Por ejemplo, el lenguaje que usamos, ¿no? Decir determinación cromosómica del sexo es muy potente, determinación cromosómica del sexo. No es lo mismo que plantearlo como participación cromosómica en la expresión de genitales, funciones, fenotipo. Hablar de violencia obstétrica si estamos hablando de embarazos y partos. Bueno, no me quiero detener pero más o menos se entiende por dónde voy. Bien, y tomo de esos una sola cosa, reproducción y sexualidad humana. Esto es el ejemplo, esta caracterización la hicieron alumnos y alumnas de un tercer año, habiendo trabajado este tema con una perspectiva de género y derechos. Entonces pasamos de lo que decía el texto, que decía, en humanos la reproducción es sexual, fecundación interna, desarrollo embrionario, vivíparo, crías inmaduras, alimentación lactante. No es lo mismo que decir ausencia de periodo de celo, cortejos diferentes en distintos momentos, lugares y personas, empezar a abordar la dimensión cultural y a desarmar el concepto de natural. La fecundación puede ser interna o externa en humanos, si consideramos la fecundación asistida. Los partos son asistidos, hay métodos anticonceptivos, crías inmaduras. Trabajar con el canal de parto reducido asociado al bipedismo. La mayoría de los encuentros sexuales no son con fines reproductivos, sino por placer, y ellos agregaron además o ni lo uno ni lo otro si se trata de una violación o un abuso, y la adecuación del cuerpo a la identidad de género. Esto sería una caracterización de nuestra sexualidad y de nuestra reproducción que se parece mucho más a nuestro cotidiano que a lo que encontramos en los manuales. Otra posibilidad es desde una perspectiva crítica de la ciencia. Acá es justamente el lugar para desarmar el peligro de lo científicamente comprobado o ser voces de lo científicamente comprobado. La propuesta es hacer un recorrido por la producción de conocimientos en biología. ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y tomo como ejemplo una actividad. Esta actividad fue hecha haciendo un análisis de la línea de tiempo de los descubrimientos en biología que aparecía en un CD
de la 6ª edición de Biología de Curtis, Mazzarini, Schneck. Se los muestro rápidamente, pero hay una serie de temas, una serie de ejes en biología, por si alguno no lo conoce, y aparecen desde la edad antigua, les voy corriendo el eje, aparecen desde la edad antigua hasta... Te estoy volviendo loca. No, voy bien, muy bien. Me olvido que yo No te estoy ahí. preocupes. Aparecen desde la edad antigua hasta el año 2000 los principales hitos en la historia de la biología. ¿Quiénes fueron los productores de este conocimiento? El lugar de residencia. Entonces, la actividad tenía como finalidad poder detectar tendencias y condicionantes, ¿sí? Si la mayoría de los que encontrábamos en 200 antes de Cristo se corresponden geográficamente con los que encontramos en el siglo XIX o en el siglo XX. Y bueno, buscar tendencias a partir de esta guía, que no se las quiero leer, pero algunos condicionantes que pudieron... Ahí voy. ¿Vamos? Ahí está. Algunos condicionantes que pudieron detectar fueron el desarrollo tecnológico en cada momento como condicionante de la producción de conocimiento, el lugar de origen de las personas dedicadas, límites impuestos por la religión, mitos vigentes en cada uno de esos momentos, recursos económicos disponibles y conocimientos previos. Y la última pregunta que en esta actividad es si identifican otras tendencias relacionadas a las personas que aparecen en la línea de tiempo, que les llamara la atención. Si hay algo de esto, porque además habían construido en un globo terráqueo, habían puesto en cada momento de dónde provenían los saberes. Y la respuesta de los estudiantes y las estudiantes fueron que no hay mujeres, que no hay africanos ni africanas, que no hay latinoamericanos ni latinoamericanas. Y elijo como conclusión de cómo se puede desmitificar lo que los mismos divulgadores imponen, la respuesta de un estudiante que dice: ¿me va a decir que la gente que no es curiosa o no piensa o no es inteligente da la casualidad que vive toda en los mismos países? Y después viendo esto con respecto a dónde se ubicaban en cada momento histórico y con respecto a no hay mujeres, ahí consideraron todo el planeta y dice, y las mujeres no cotizan en ningún lado. Entonces, a partir de, este es un ejemplo, ¿no? Pero a partir de esta propuesta, poder poner en evidencia que la ciencia es construida por personas que viven en un determinado lugar, con determinadas ideas previas, paradigmas vigentes, prejuicios, intereses económicos, etcétera, y que tenemos que discutir lo de neutral y lo de imparcial. Y otra actividad, y acá es, utilizando el recurso teatral que nos permite estar a personas que han vivido en momentos muy diferentes y en lugares muy diferentes, nos permiten ubicarlos en el mismo lugar. La actividad consistía en que cada uno de los alumnos y de las alumnas, en forma azarosa, sacando un papelito, asumía un personaje de la historia de la ciencia. Los personajes no fueron elegidos al azar, tienen esta selección tiene que ver con encontrar en la vida de estas personas los múltiples condicionantes que se estuvieron detectando. Por eso es esta selección, ¿no? Y en esta selección se incluyen personas que tienen que ver con una construcción social de la ciencia. Por eso elegimos, por ejemplo, una de las chicas asumía el rol de Sofía Gatica, una de las madres de Ituzaingó Anexo de Córdoba, que es una de las madres que junto con el doctor Carrasco, uniendo academia y organización popular, investigaron el efecto del glifosato en la salud humana, ¿no? Otro ejemplo de construcción social de la ciencia son los aportes de las abuelas de Plaza de Mayo
en temas de genética. Esto es un coloquio, inventamos un congreso de científicos y científicas que discutieron entre ellos, hicieron amigos en Facebook y discutían las cosas que les pasaban. Lo más importante acá no era qué conocimiento habían producido, sino en qué condiciones habían producido esos conocimientos. Yo acá tomé uno, lo quiero pasar rápido para no demorarme más, porque me estoy excediendo, creo, ¿no? Bien, ya termino. Pero bueno, podemos ver un Darwin de un siglo antes de Einstein, discutiéndole a Einstein el trato a las mujeres y hablando cada uno de sus respectivos matrimonios. Después, bueno, aparece una Rosalind Franklin contando lo que le había pasado con sus dificultades al ser mujer. Estaba Alan Turing con todos sus problemas y, bueno, se dio algo ahí muy interesante. Otra posibilidad, lo paso rápido, es desde la revisión de los... Estoy mirando cuál, no digo nada. Desde la revisión de los materiales de divulgación científica. Esto va rápido. Tomo como ejemplo imágenes que utilizamos normalmente y yo lo que hice fue capturas de pantalla de algo que usan habitualmente estudiantes, que es el buscador de imágenes. En un buscador de imágenes puse simplemente sistema reproductor y sistema reproductor, digestivo, puse todos los sistemas. Fui haciendo capturas de imágenes y nos vamos a encontrar con hombres blancos, adultos jóvenes, que digieren, respiran, su sangre circula, se mueven, tienen músculo, tienen cerebro, sus cuerpos están innervados, tienen una buena musculatura. Vamos a encontrar cuerpos de mujeres recién cuando llegamos a sistema excretor y a sistema reproductor. El costo es haber perdido la cabeza, ambos. Acá no puedo dar cuenta de quiénes somos. Acá es cuando, bueno, esto lo paso de largo. Y otra es desde el abordaje de los contenidos no asociados históricamente a la ESI. Creo que esto ya lo... Te estoy volviendo loquísima. Puse algunos contenidos en los que no hay manera de no encontrar un abordaje con perspectiva de género. No hay manera. Estos son los más sencillos. Otros no están tan explícitos. Acá había algunos. Y bueno, como revisión del determinismo biológico, un ejemplo, cada una de estas posibilidades que estoy enumerando, en realidad se interrelacionan todas, ¿no? Materiales que elegimos, el abordaje, etcétera, la construcción del conocimiento. Yo acá seleccioné de un libro de divulgación científica producido desde la academia, producido por un científico. Es un libro que se suele utilizar en las aulas cuando estamos hablando de sexualidad. Se los leo y con esto cierro. ¿Por qué nos enamoramos? Y sobre todo, ¿de quién nos enamoramos? La belleza tal vez esté más adentro, en algún mecanismo inconsciente que la evolución se ocupó de mantener más allá de las modas. Los hombres las prefieren jóvenes, se quejan ellas, y tienen razón. Los machos de cualquier especie, ¿no?, la universalidad del patrón biológico, buscan hembras con características que indiquen una buena fertilidad. La belleza, en definitiva, y mal que nos pese, es una serie de signos de juventud y divino tesoro. Labios gruesos, simetría en los rasgos, ciertas distancias y proporciones mágicas en el rostro y en el cuerpo. Y la sensualidad clásica femenina que deja boquiabiertos o vociferantes a los obreros de la construcción, está diciendo: mírame, 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 soy muy fértil, con mis pechos y mis caderas listas para la reproducción de la especie. Del mismo autor. Ellas, en cambio, los prefieren maduros. También altos. Una investigación reciente, no figura fuente, demuestra que las personas de baja estatura tienen una tasa mayor de soltería que los altos. Así que nada de qué tendrá el bajito, solo mala suerte. Y aunque lo nieguen, un poquito ostentosos.
Un auto, buena ropa, ¿por qué no colores vistosos en las plumas o unos cuernos no están nada mal? Ellas, en términos generales, claro, no vaya a ser que las lectoras se ofendan, que haya alguna feminista en la sala, y nos abandonen en estos párrafos. Buscan muchachos dominantes, territoriales, con señales que se destaquen, y sí, un buen auto, una casa, un trabajo seguro. Y esta es la parte en donde todas dejamos de reírnos, porque está validando desde lo científicamente comprobado, desde estos últimos estudios, y nosotros haciéndonos cargo, portavoces de esto, la dominación, la posesión, la violencia, en definitiva, la inequidad. Y desde el lenguaje ya lo tomó, bueno. ¿Quién escribió esto? Golombek, el doctor Golombek. El libro se llama Sexo, Droga, sí, está ahí. Bueno, termino con esto, que es, las cosas no son así, están así y podemos cambiarlas y transformar lo peligrosas que podemos ser en la oportunidad de, desde ese mismo núcleo duro, desarmar estas cuestiones. Gracias. Gracias, Paulita. ¿Querés que...? Ah, no, Maribel la tiene clara. La pasadora, yo te veo. Quería sacar cosas. A ver, ¿ponemos del otro lado? No, ese va para este lado. Mis papeles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. ¿Me escuchan? Bueno, sí. Bueno, en principio agradezco la invitación a compartir este espacio. Siempre es un gusto escuchar a las compañeras del campo de la biología. Yo vengo del campo de la pedagogía, así que es aprender todo el tiempo junto a Marta, a Maribí, y agradecer a quienes organizaron el congreso porque la verdad nos están atendiendo bárbaros, súper atentos, atentas. Nos sumamos así que agradezco el espacio. La intención de mi presentación tiene que ver con poder compartir algunas reflexiones en torno a cuáles serían los desafíos de una educación sexual que frente a la patologización y las violencias que producen muchos discursos que, como decía Marta, están vigentes o se reeditan o se profundizan. Digamos, frente a esta situación, ¿cuáles serían los desafíos para construir una educación sexual justa y estimulante? Y pensar en este sentido algunos aportes específicos que venimos pensando desde el equipo de investigación que comparto con otras compañeras, coordinados por Graciela Morgade, y también algunas reflexiones específicas que en ese marco hicimos con Marta en un proceso de investigación-acción que desarrollamos para pensar algunas cuestiones que tengan que ver con la incorporación de la perspectiva de género y sexualidades en el campo de la educación para la salud. Como decía al principio, no me llevo bien con las tecnologías. No. Bueno, abrímelo. ¿Y cómo bajo? Bueno, como decía al comienzo Fernando, contamos con una ley de educación sexual integral, la 26.150, que es la nacional, desde el 2006. La ley de educación sexual integral considero que conforma un hito fundamental en términos pedagógicos, políticos y sociales. En primer lugar, como decían antes, en su artículo 1 establece que la educación sexual debe ser un espacio por el que pasemos todos y todas quienes circulamos por el sistema educativo desde el nivel inicial hasta el superior no universitario, en todos los niveles, en todas las gestiones, ¿no?
y establece entonces un derecho, la educación sexual como un derecho. Digamos, esto es un hito fundamental porque hasta ese momento la educación sexual quedaba librada a la voluntad de quienes querían abordar educación sexual, ¿no? Entonces, en términos políticos, la Ley de Educación Sexual Integral viene a promover un derecho, ¿no? Y en este sentido me parece que es importante remarcar este hito. Y por otro lado, otro de los hitos de esta ley es que establece una perspectiva particular, es la educación sexual integral, ¿no? La integralidad es como algo nuevo que trae la ley. La ley cuenta ya con más de 10 años, ¿no? Se sancionó en el 2006, pero también encuentra muchas resistencias al momento de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, pero son resistencias que se reeditan fuertemente. Una de las resistencias fuertes tenían que ver con pensar por qué el Estado tenía que dar educación sexual, ¿no? ¿Por qué la escuela? Si la educación sexual pareciera ser un territorio de la familia. La educación sexual integral no viene a competir con las familias, ¿no? Digamos, las familias seguirán educando sexualmente, pero abona y avanza sobre un terreno donde la escuela también puede empezar a decir algunas cosas. Esta tensión de por qué no la escuela da cuenta de cierta invisibilización que tiene que ver con que la escuela ya venía educando sexualmente, ¿no? Hay un libro de Graciela Morgade que se llama Toda educación es sexual, dando cuenta de esto, de que nos constituimos como sujetos sociales y sujetos sexuados en el marco de una sociedad que a través de ciertos mecanismos todo el tiempo nos está socializando y educando sexualmente a través de formas más sutiles o menos sutiles, ¿no? Mariví comentaba esto al inicio, ¿no? Nace una bebé con un cuerpo clasificado como mujer y se le hacen ciertos regalos, ¿no? Digamos, nos leen ciertos cuentos y en la literatura aparecen ciertos personajes donde reiteradamente un varón salva a una mujer y siempre hay una relación heterosexual en los cuentos infantiles, las publicidades, las novelas donde siempre las mujeres lloramos y lloramos por amor, nunca porque perdemos el trabajo, ¿no? Digamos, hay toda una serie de dispositivos por los cuales vamos circulando y nos vamos constituyendo como sujetos sexuados, donde aparece fuertemente un discurso donde la socialización es en tanto varones o en tanto mujeres. En el marco de estos discursos y estos dispositivos y el tornarnos sujetos sexuados, la escuela no estuvo exenta de esto, ¿no? La escuela, desde que es escuela, participa en la producción de los cuerpos sexuados, nos va socializando de maneras diferenciales en tanto cuerpos femeninos o en tanto cuerpos masculinos. Y de vuelta volvemos a estas dimensiones que mencionaba Mariví al comienzo en términos de las distintas dimensiones del currículum, ¿no? De forma más ocultas o explícitas o en lo que se excluye como contenido en las escuelas. Hay distintas prácticas por las cuales vamos circulando y en esas prácticas hay un proceso de masculinización y de feminización, ¿no? El tema es que en este proceso de masculinización y feminización no solamente nos socializan diferentes a varones y mujeres, sino que esa socialización diferente también conlleva violencias, discriminaciones y desigualdades, porque las formas en las cuales somos socializadas las mujeres no tienen, las características desde las cuales nos van socializando no tienen el mismo valor que las características a las cuales se les va socializando a los varones, ¿no? Por lo tanto, no es solamente un tema de diferencias y de poder dar cuenta de la socialización en esas diferencias, sino también la desigualdad que se produce en ese proceso de socialización diferencial que está fuertemente invisibilizado. Hay un autor, un sociólogo, Pierre Bourdieu, no sé si leyeron algo de él, que habla de la escuela como una máquina ideológica. ¿Por qué una máquina ideológica? Porque hace lo que dice que hace cosas sin decir que las hace, lo cual lo hace mucho más efectivo ese proceso de socialización, porque pareciera que la escuela nunca nos educó sexualmente y sin embargo, ¿no? Pasamos por distintas prácticas, formar en filas diferentes varones y mujeres, los guardapolvos, no voy a mencionar todas las prácticas más o menos sutiles por las cuales pasamos en el dispositivo escolar,
que van imprimiendo y marcando nuestros cuerpos. Y justamente lo efectivo de esas marcas es que parece que nadie nos educó. Entonces, después, naturalmente, todas queremos ser madres, por ejemplo, y entonces ahí viene el instinto maternal para justificar nuestro deseo de maternidad, cuando desde chiquitas ya nos regalaron el bebote, nos decían que limpiemos con la cocina, con la escobita, ¿no? Digamos, toda una serie de socialización que nos lleva a construir ese deseo. Sin embargo, tan invisibilizado queda esto que ayuda a la naturalización de estas prácticas, donde parece que naturalmente entonces somos portadoras de este deseo. Este proceso de socialización diferencial se dio desde que la escuela es escuela y se dio también con gran fuerza porque desde que la escuela es escuela se vienen presentando una alianza muy fuerte entre la medicina y la pedagogía, ¿no? Ya en la conformación de los estados nacionales y el sistema educativo, ¿no? Hay una impronta muy fuerte, un movimiento higienismo, por ahí lo estudiaron en algún momento, donde aparece fuertemente esta alianza entre la medicina y la pedagogía como discursos científicos que vienen a avalar todas las prácticas que se daban en la escuela, ¿no? Y prácticas que en nombre de la ciencia disponían ciertos procesos de socialización y de normalización que debían darse, que eran los correctos y naturales que debían darse, ¿no? Porque ahí aparece lo que nombraba Marta al comienzo, digamos, uno de los pilares de la medicina y la pedagogía desde sus inicios y en la mirada hegemónica que circula respecto de estos campos científicos, es la presencia del positivismo, ¿no? No les voy a hablar a ustedes del positivismo, me podrán enseñar ustedes seguramente mucho mejor que yo. Pero, digamos, una de las fuerzas y de las preocupaciones del positivismo tiene que ver con esto, con cómo controlar la naturaleza, ¿no? Y la ciencia y el conocimiento científico viene a darnos las herramientas para poder controlar la naturaleza. Digamos, el conocimiento científico dado ya como con carácter de verdad, porque es a través del método científico que garantiza la llegada al conocimiento verdadero y al conocimiento neutral, ¿no? Entonces aparece como fuertemente la idea de la racionalidad. Todo lo que se propone desde el discurso científico aparece con carácter de racional. Bourdieu dice, bueno, tenemos que empezar a sospechar todo aquello que nos parece racional, lejos de ser racional, es razonable bajo ciertas condiciones de producción que hacen que pensemos como pensemos o que la ciencia diga lo que diga, ¿no? Entonces, el positivismo anudado también al liberalismo presente en la medicina y la pedagogía, el liberalismo como una perspectiva que entiende ciertos procesos como ahistóricos y como a los agentes que participamos o los individuos que participamos en lo social como racionales y que realizamos acciones y elecciones racionales y libres de todos condicionamientos, llevan a justificar una jerarquía donde hay ciertas prácticas o ciertos sujetos que llegan a estar en determinado lugar y otros en otro porque de acuerdo a las elecciones que hicieron, ¿no? Digamos, el liberalismo, la mirada liberal presente en la medicina y la pedagogía que ahistoriza, que individualiza los procesos, conllevan y colaboran a la culpabilización, ¿no? Si a vos te pasa cierta cosa, te pasa porque habrás elegido mal o no tomaste buenas decisiones o no te esforzaste, invisibilizando cuáles son las condiciones de producción de ciertos procesos. Entonces, esta alianza medicina y pedagogía presente en las prácticas pedagógicas colaboran en un proceso de normalización que establece qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo saludable, lo no saludable, estableciendo una jerarquía binaria, ¿no? Donde solo hay dos posibilidades, y no solamente una jerarquía binaria, sino jerárquica en tanto que hay un polo que naturalmente se constituye como superior y un polo como inferior. ¿Aludiendo a qué? A la naturaleza. Algo se constituye en superior porque es naturalmente superior y algo inferior como naturalmente inferior. La naturaleza y tomando como excusa la biología, ¿no? La biología como naturaleza y recurriendo a la biología para justificar esta jerarquía,
¿no? Esto no quiere decir que la biología no sea una dimensión que esté jugando en lo social. El tema es el uso que se hace de la biología para tornar naturales procesos que, lejos de ser naturales, son resultado de un orden social. Hay un biólogo, Alberto Korenblit, que seguramente lo conocerán y tiene mucho escrito en relación a esto, discutiendo la idea de lo congénito, lo genético, lo heredado. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Pero bueno, justamente la cuestión no es un ataque a la biología, sino al biologicismo como aquella mirada que recurre a la biología para explicar todo, ¿no? Todo se explica por la biología y se asiste de esta manera a una naturalización de lo social, porque se constituye como natural situaciones que tienen que ver con procesos sociales e históricos. Esta mirada, estuvo presente en el sistema educativo fuertemente y estuvo presente en el sistema educativo y en los espacios de salud también, para aproximarse y leer las sexualidades adolescentes, ¿no? El recurso a la naturaleza está fuertemente presente en las primeras miradas, las primeras producciones y definiciones en relación a las juventudes, donde se recurre a la naturaleza para establecer que este grupo se constituye como tal y que se constituye como tal por ciertos rasgos biológicos, ¿no? Las hormonas, ¿no? Los jóvenes, siempre aparece esta idea de la rebeldía, el peligro, ¿no? Silvia Elizalde es una socióloga que trabaja mucho en estos temas y habla cómo se constituye un discurso de pánico sexual respecto de los jóvenes, donde se alude a la naturaleza y a la biología para justificar este pánico sexual, ¿no? Esta idea de peligrosidad de la juventud. Entonces, desde esta idea de peligrosidad de la juventud, se empiezan a desarrollar toda una serie de discursos y de prácticas donde la medicina gana territorio para controlar estos cuerpos incontrolables, ¿no? Y donde no solamente la medicina se inmiscuye en todo, sino que aparecen fuertes prácticas que decía Marta en su exposición, donde desde la medicina también se justifica un binarismo, donde hay ciertas juventudes y sexualidades jóvenes que se constituyen en normales y otras en anormales. Se asiste a un proceso donde las diferencias, donde todo aquello que pone en tensión esta mirada que desde la medicina se establece que es cómo se debe ser joven, se patologiza, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a este terreno? Porque estas miradas, este discurso de la medicina y la pedagogía y esta mirada de las sexualidades juveniles se enlaza a las formas desde las cuales se pensó el abordaje de la educación sexual en la escuela. Como decía antes, toda educación es sexual, la escuela desde que es escuela educó sexualmente a los cuerpos que pasaron por allí. Y también, más allá de que la educación sexual integral marca un hito, no es que antes no haya habido abordajes de educación sexual en la escuela. Marta, ¿no? Bien lo sabe. Graciela Morgade hace una clasificación de distintos modelos que estuvieron presentes en las formas de abordar la educación sexual antes de la sanción de la ley 26.150, habla de distintos modelos. Yo me voy a detener solamente en el modelo biomédico y no me detengo en el modelo biomédico por una cuestión casual, sino que es el que mantiene fuerte hegemonía en las prácticas vigentes en el campo de educación y de salud y en todos los campos sociales, ¿no? No es solamente la escuela, pero aún teniendo la ley 11 años, sigue fuertemente presente este modelo que en parte tiene que ver con que a veces concientizar ciertas cuestiones no alcanzan para transformarlas. Concientizar es el primer paso, ¿no? Pero después nos tenemos que desarmar de una mochila por la cual fuimos educados, y este es el modelo biomédico desde el cual fuimos educados y educadas. Entonces, leemos 1.500 libros, hacemos muchas capacitaciones, y es muy importante hacerlas, no digo que no, y ayuda a la capacitación y ayuda a la lectura para poder distanciarse y tomar conciencia respecto de esto, pero hay que pasar por el cuerpo ciertas logias que nos permitan desarmar estos modelos fuertemente imbricados en las prácticas pedagógicas.
Hablo del modelo biomédico, Marta ya habló fuertemente del biologicismo y qué implicaría esta dimensión biologicista que tiene que ver con reducir a lo biológico la explicación de ciertos procesos y reducir qué otras dimensiones operan allí para que estos procesos sucedan. Pero este es el modelo biomédico, digamos, combina el biologicismo con la medicina, donde aparece en esta noción que decíamos recién, donde desde la naturaleza se sostiene que los jóvenes son peligrosos y es una sexualidad que hay que contener, ¿no? Aparece fuertemente desde la educación sexual un modelo que tiene como énfasis la prevención, hay que prevenir ciertos riesgos. Los jóvenes son población en riesgo naturalmente, por lo hormonal, por ciertas características, entonces hay que prevenir. Esta idea de la prevención liga solamente la sexualidad a algo peligroso. Lo único que te puede pasar en relación a la sexualidad es algo peligroso. Entonces la educación sexual solo previene esos males. ¿Cómo se previenen esos males? Fuertemente, digamos, la matriz está puesta en brindar información. Es la información científica verdadera la que nos va a permitir corregir esas prácticas y asistir a una práctica correcta. La información es una dimensión y es importante, digamos, es un derecho, ¿no? Digamos, y la ESI da cuenta de que la información es importante. Pero es necesaria, pero no alcanza, ¿no? ¿Qué otras cosas están operando allí para que estas cuestiones acontezcan, ¿no? Por ejemplo, hay un texto muy interesante de Mabel Greenberg y de Silvana Weller también que hablan del uso de los métodos anticonceptivos del preservativo específicamente y dicen, bueno, si ellos saben, hay información, uno sabe, puede acceder, pero uno no, los jóvenes, los adultos y las adultas también, pero los jóvenes, que es lo que nos preocupa, no usan el preservativo. Y si tienen información, ¿por qué no se usa? ¿Qué otros elementos están operando allí y que no estamos pudiendo ver y detectar y trabajar? Y también otra cuestión que me parece interesante trabajar en relación al modelo biomédico tiene que ver con que esta información es campo y es potestad de los especialistas, de la profe de biología o del profe de biología, del médico, tanto como el médico que viene del médico o la médica que viene a dar el taller. Esta idea que hay un experto que tiene el saber respecto de estas cuestiones. La ESI viene a traer otra perspectiva respecto de esto, ¿no? Digamos, frente a la mirada biologicista, propone la integralidad, frente a una mirada que entiende la sexualidad como universal, se entienden que hay diversas formas y experiencias de vivir las sexualidades y las diversidades ligadas a las desigualdades, que la sexualidad no es individual, sino que es personal, en este sentido de que hay una dimensión de lo personal, pero lo personal entendido como social y político, y que si bien es importante trabajar sobre los riesgos, también la sexualidad refiere al placer, a la autonomía, ¿no? Hay otras dimensiones que están presentes allí. Desde esta perspectiva, no sé cuánto tengo tiempo. Desde esta perspectiva es con Marta que estuvimos pensando fuertemente cómo abordar, en el marco de un proyecto donde se pensó la transversalización de la perspectiva de género en distintos campos, cómo incorporar esta perspectiva, ya termino, a el campo de la educación para la salud. Y Marta, muy sabiamente, compañera de ruta, se planteaba, bueno, ¿cómo pensar? Cuando uno piensa en general en el abordaje de temáticas de sexualidades en el campo de la salud, ¿a qué va? A la salud sexual y reproductiva, ¿no? Vamos a trabajar ahí, que sería todo un avance en términos didácticos, pedagógicos. La intención fue transversalizar todo el programa y Marta cedió su programa para que podamos trabajar con su programa desde la primera unidad, que era la conceptualización de salud y romper con una mirada ahistórica y cómo pensar los condicionamientos sociales, con los condicionamientos de género, ir pasando por temas como alimentación y cuáles son los saberes que se juegan allí en la alimentación y cómo se construye la alimentación como una práctica social. Fuimos pasando por distintas temáticas y transversalizando el currículum de la educación para la salud, poniendo en tensión un modelo que está presente fuertemente, que es el modelo médico hegemónico, que piensa la salud como ahistórica, unicausal, individual, solamente ligada a la información científica, una perspectiva que entienda la salud como construcción sociohistórica, con diversos condicionamientos, con relaciones de poder, con distintos saberes que se jueguen allí, con las emociones.
Bueno, fue un trabajo sumamente interesante y que me parece que de alguna manera traduce esto que traía Marta de pensar la ESI y la perspectiva de género y sexualidades como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad para generar desde la inclusión desde esta perspectiva una educación sexual que dé información, pero que sobre todo favorezca y promueva la construcción de sujetos autónomos que puedan decidir quién es estar siendo y que desde este estar siendo puedan cuidarse a sí mismos, cuidar a los otros desde un marco de respeto donde los derechos humanos son nuestro eje orientador. Bueno, más o menos termina rápido, pero bueno, fue esta la idea. Bueno, buenas tardes. También quería agradecer a la organización por la invitación, bueno, a Carolina también por ocuparse de la coordinación de este panel y especialmente a ustedes y a muchos que los veo dormidos. Sé que están desde temprano y esto se está poniendo largo, así que prometo que en 15 minutos termino. Porque además de que están dormidos, llegó la historia y es todo un tema, ¿no? La mayoría de ustedes deben ser de biología, así que me imagino que deben querer ir a la época de quesos y ya terminar con esto. Cuando me invitaron al panel, bueno, me pareció todo un desafío y una oportunidad también encontrarme con profesores de ciencias naturales, de biología y de matemáticas, que supongo que tal vez no hay muchos profesores de matemáticas en el auditorio. Deben... Una, dos. Bien, hay un montón. Bien. Bueno, se las debo matemáticas. Estudié sociales por eso, pero bien. Pero me parecía un desafío, ¿no? Pensar y problematizar, bueno, qué podemos aportar los que venimos desde las ciencias sociales. Yo trabajo en sociología, en mi área de investigación es sociología de la ciencia y la tecnología y los estudios de género. Pero mi formación de grado es en historia y van a ver ahora en mi exposición que se me nota bastante que vengo de historia. Tengo cierta tendencia a historizar. Entonces, bueno, pensaba qué podíamos aportar desde la sociología de la ciencia, desde los estudios de género a la ESI en el área de biología y de ciencias naturales. Hay básicamente como dos líneas posibles, hay muchas, ¿no? Pero se me ocurrían dos líneas posibles para problematizar la ESI en el área de naturales, que es por un lado retomar algunos saberes de la historia de la salud y de la sociología de la medicina o de la sociología de la salud para pensar en el proceso de construcción social e histórico de la medicalización. Y por el otro lado, algo que se ha abordado bastante aquí en este panel, y bueno, y a la tarde también estuve en un taller donde se problematizaba esta cuestión de cómo desde las ciencias sociales o desde la sociología de la ciencia podemos pensar a la ciencia como un objeto de estudio. Revisaba en los contenidos de la ESI y elegí dos como para comenzar la exposición y pensar en cómo problematizar estos saberes incorporando, o estos contenidos incorporando algunos saberes propios de la sociología de la ciencia. Los dos contenidos que seleccioné era uno, indagación y análisis crítico sobre los mitos o creencias del sentido común en torno al cuerpo y la genitalidad, y el segundo era indagación y análisis crítico sobre la construcción social e histórica del ideal de belleza y del cuerpo de los varones y de las mujeres. En este sentido me parecía importante comenzar preguntándome, ¿no? Y preguntándonos, ¿no? Si es posible pensar que la ciencia y el sentido común son dos sistemas de pensamiento irreconciliables y opuestos. Y si no es necesario pensar que hay que tener sentido común para pensar científicamente y que las ideas científicas también están involucradas en nuestro sentido común. Si bien en esos contenidos del diseño curricular no aparece la oposición entre sentido común y ciencia, se me ocurría que un posible abordaje propio en el aula y que a veces también porque en los manuales no se problematiza, tiene que ver con esta idea de cómo a veces el saber científico puede de alguna manera cuestionar algunos saberes del sentido común que suponemos o presuponemos que son incorrectos. Bueno, en este sentido no voy a abundar mucho en esta idea porque ya se han mencionado aquí en el panel, ¿no? Pensar que la ciencia es parte de nuestra cultura, que es un saber como cualquier otro, que en las sociedades modernas occidentales adquirió cierta legitimidad cuestionando a las religiones y a las tradiciones como cosmovisiones hegemónicas, pero es un cuerpo de saber igual que
cualquier otro. Ya desde los años 80, desde la sociología de la ciencia de la Escuela de Edimburgo, Bloor, ¿no?, con su programa Fuerte, propuso esta idea, ¿no?, de salir de los estudios más institucionales sobre la ciencia como objeto de estudio, y propuso esta idea, ¿no?, de abrir la caja negra y pensar que nosotros, los científicos de las ciencias sociales, podíamos también pensar históricamente o sociológicamente los enunciados científicos. De esa serie de investigaciones, bueno, se empezó a pensar esta idea, ¿no?, de que la ciencia no es neutral, que está mediada por el poder, por la política, por la cultura, inclusive por el racismo. Y también se problematizó esta idea del ethos científico, ¿no?, esos valores que se supone que todavía muchas veces en los debates hoy inclusive sobre la importancia social de la ciencia y la tecnología seguimos repitiendo o están por detrás de ese sentido común sobre la ciencia, ¿no? La sociología de la ciencia permitió pensar que en la ciencia como actividad o como área hay interés, hay secretismos, hay fraudes, hay fanatismos, y todos esos valores median al igual que los otros valores que presuponemos propios de los científicos y que pueden ser explicados sociológicamente. Bueno, y los estudios de laboratorio también, en la perspectiva de Bruno Latour principalmente, ¿no?, han empezado a pensar o a problematizar cómo es la ciencia mientras se hace, ¿no? Los antropólogos o los sociólogos hoy en Argentina y desde los años 80 en Europa y en Estados Unidos van a los laboratorios a ver qué están haciendo los científicos y hacen trabajos antropológicos, etnográficos, de la misma forma, como dice Latour, que iban a ver a los bantús en África o iban a ver a los científicos en los laboratorios. Y lo que han visto desde esa perspectiva es que no están tan preocupados todo el tiempo por descubrir la verdad científica o por comprobar científicamente algunas ideas muy generales o algunos enunciados científicos, sino que permanentemente lo que están haciendo es preocuparse porque las cosas funcionen, ¿no?, por conseguir dinero para publicar, por conseguir subsidios, iba a decir eso, conseguir subsidios para que las cosas funcionen, conseguir publicar, escribir, ¿no? Justamente lo que ven es que la mayor parte del tiempo no están tanto mirando en el microscopio, sino que están escribiendo, hablando con los otros, tratando de completar formularios para conseguir subsidios. Esas cuestiones me han permitido pensar esto, ¿no?, como que la ciencia no es un saber muy diferente a cualquier otro saber, y han permitido pensar a la ciencia como una cultura, ¿no? Los estudios de género también han pasado por esos estadios de la investigación de la ciencia o han dialogado, y por eso ha habido un primer momento desde los estudios de género, de estudios sobre la ciencia como cuerpo de saber o como área de investigación, donde se hizo mucho hincapié en los enfoques más institucionales, donde los trabajos más clásicos han tenido que ver con descubrir que había científicas que no habían sido muy reconocidas por la historia de la ciencia, y otra línea de investigación han investigado esta cuestión del techo de cristal, que ya también en la mesa se ha hablado, ¿no?, de cómo, si bien, bueno, por ejemplo, hoy en nuestro sistema científico nacional, en las bases del sistema, en las categorías más bajas, hay muchas mujeres y sin embargo en las categorías más altas son muchas menos, ¿no? Y empezar a pensar cómo ahí hay variables de género que son sociales, que median en la jerarquización y en la posibilidad o no de hacer carreras como científicas. Bueno, pero no solo han hecho ese tipo de investigaciones los estudios de género, sino que también abrieron la caja negra y empezaron a pensar cómo los enunciados de la biología, de la fisiología, de la medicina y de las neurociencias producen y reproducen estereotipos de género. En ese sentido, ha habido algunas investigaciones que han pensado el origen de la ginecología como una ciencia de la mujer, que ahora voy a desarrollar un poco esa línea de investigaciones. Después hay trabajos que han pensado la diferencia sexual y la idea científica, ¿no?, de la existencia de los dos sexos como una construcción histórica. Está el trabajo clásico de Thomas Laqueur en este sentido. Después hay algunas investigaciones sobre la idea de hormonas sexuadas y esta construcción histórica también de la mujer como atada a los ciclos de la menstruación o a los ciclos hormonales y cómo la testosterona se ha vinculado a la masculinidad. Son los trabajos de Anne Fausto Sterling, por ejemplo.
Después hay algunos trabajos sobre algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, cómo Emily Martin o Elsa Dorlin han pensado como la forma en la que solemos explicar el proceso de la fecundación y como sigue todavía estando en muchos videos educativos y en muchos manuales, de alguna manera reproducía la noción de la pareja victoriana. La idea de la fecundación como un óvulo dentro del cuerpo de la mujer que espera ser fecundado por un espermatozoide fuerte, poderoso, veloz y que corre y que llega primero, reproducía esa idea, ¿no? del siglo XIX, esta idea se pudo empezar a esbozar y se empieza a explicar en el siglo XIX de la sexualidad victoriana, ¿no? La mujer espera ser conquistada por el hombre. El óvulo no hacía nada de esa interpretación. Y más recientemente hay algunos trabajos que problematizan las investigaciones sobre los cerebros sexuados, que muchas veces esas investigaciones suelen ser publicadas en trabajos de divulgación, ¿no? En los diarios, ¿no? Donde explican por qué las mujeres manejamos mal, o, ¿no? Elegimos el rosa, somos más románticas. Bueno, ese tipo de investigaciones muy vinculadas a las neurociencias también. Hay estudios feministas o desde los estudios de género que están problematizando esas interpretaciones. Y algunas otras líneas de trabajo, que es en la que yo trabajo desde la sociología, en pensar cómo la pubertad y las ideas asociadas a la pubertad también pueden ser historizadas, cómo no siempre se pensó de la misma manera y cómo la forma en la que se piensa la pubertad está mediada por ciertos estereotipos de género. Bueno, voy a profundizar en un tema o en una de estas perspectivas y que tiene que ver con algunos de los contenidos que mencionaba Marta en su ponencia, y me lo anoté, todos me vieron que algo anoté, y era el contenido de la medicina, los cuerpos, el parto, anticoncepción, el cuerpo en medicina. Ese contenido y otros puede ser pensado a partir de la incorporación de algunos contenidos de historia en la clase de biología. Esto es posible hacerlo y voy a reivindicar un taller al que fui previamente de Cecilia Diminich y Julieta Antonelli, que algunos de ustedes tal vez pasaron por allí. El taller era cómo pensamos las ciencias y qué se reflejan en el aula, y justamente hacían un ejercicio similar al que voy a proponer. Nobleza obliga a citarlas, además de excelente la propuesta que presentaron. En ese panel, y es lo que yo pretendo hacer, es proponerles pensar cómo algunos de los saberes que transmitimos en el área de ciencias naturales o de la biología tienen que ver con la forma en la que se construyó históricamente la ginecología como una ciencia de la mujer. No hay una ciencia del hombre, o sí, me van a decir, y la deben estar pensando, que es la andrología, ¿no? Está la ginecología y la andrología. La andrología no tiene tanta historia como la ginecología, es una disciplina bastante más reciente. En el siglo XIX, cuando se crea la ginecología como la ciencia que se va a ocupar de la mujer, la ciencia que se ocupaba del hombre era la antropología, ¿no? Que estudiaba la cultura, la política, el parentesco. La ginecología surge como especialidad a mediados del siglo XIX, en un momento en el que adquiere cierta legitimidad, de acuerdo a lo que plantea Thomas Laqueur en la construcción del sexo, de la imposición o de la legitimación del pensamiento binario, ¿no? De la existencia de que hay dos sexos. Esa idea de que hay dos sexos y que puede ser biológicamente comprobable y se ve en los cuerpos a partir de la identificación de genitales diferentes, era una idea bastante nueva. El trabajo de Thomas Laqueur, que tal vez algunos lo conozcan, él plantea que desde la antigüedad hasta el siglo XVII existía lo que se llamaba el modelo unisexo. En todos los manuales, y esto por ahí lo pueden buscar en internet, al libro es interesante, por ahí para trabajar en el aula, se ven en todos los manuales las ilustraciones, en el manual de Vesalio, por ejemplo, los manuales clásicos de medicina, los órganos que hoy leeríamos como femeninos están dibujados como órganos masculinos. Se suponía, de acuerdo a las teorías del calor, que a las mujeres les había faltado calor y que por eso los órganos no habían descendido. Y en los dibujos están, ¿no?, los ovarios como testículos, el cuello tendría que haber traído un PowerPoint, el cuello del útero como un pene que está dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, esa suposición de la teoría del calor y como al cuerpo femenino le había faltado calor y los órganos no habían descendido,
el cuerpo de la mujer era imperfecto, ¿no? El modelo del cuerpo humano perfecto era el cuerpo masculino. Eso hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII empieza a primar, a partir de un cambio, dice Laqueur, no solo de la ciencia, sino de la cosmovisión de la época y el establecimiento del pensamiento dicotómico. Se empieza a pensar en la existencia de dos cuerpos. Como dos cuerpos, dos sexos con dos cuerpos, dos sexos que son opuestos, que son estables y que son irreconciliables, y que define dos esencias, una esencia femenina y una esencia masculina, que va más allá de los genitales. La ginecología empieza ahí a conformarse como una especialidad vinculada a la cirugía, gracias en parte al avance de la anestesia y de la asepsia, que permite la intervención sobre los cuerpos y la posibilidad también tecnológica de acceder a otro tipo de saberes y a poder profundizar en las características particulares de un tipo de cuerpos y de otros. La ginecología en ese momento se apropia de algunos saberes de la obstetricia, como la embriotomía, la cesárea, el control de la fiebre puerperal, las infecciones. Estas investigaciones son los padres de la biología, de la ginecología, por eso los mencioné. Hoy hay una revisión crítica sobre esas primeras experiencias desde los estudios feministas del feminismo negro. Ha habido inclusive intervenciones artísticas y performance, que por ahí algunos de ustedes vieron fotos en las redes sociales, en la estatua de Marion Sims, ¿no? Porque todas estas primeras experiencias implicaban intervenciones violentas sobre cuerpos de las mujeres y muchas veces mujeres negras. Esas operaciones, hoy decíamos, era una ciencia vinculada a la cirugía, pero que no implicaba solamente la intervención sobre esos órganos, porque en realidad se entendía que la intervención sobre los órganos genitales afectaban toda la esencia femenina. Por ejemplo, la historia de las histerectomías está vinculada a la historia de la histeria, ¿no? En esos momentos, las mujeres que eran sometidas a histerectomías eran las mujeres que estaban en tratamiento psiquiátrico, ¿no? Se vinculaba la posibilidad de la extracción de los órganos genitales con la cura de su patología psiquiátrica, ¿no? Las locas en ese momento eran las infieles, las adúlteras, las ninfómanas. Generalmente el control o esas operaciones de histerectomías estaban vinculadas a la contención y al control de la moral o de la sexualidad de esas mujeres que se salían de la norma. Bueno, en las últimas décadas del siglo XIX, a ver, yo también estoy cansada, me pasé. Bueno, el conocimiento sobre la reproducción y el ciclo menstrual reproducían ciertas descripciones del clima de la época, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Como el óvulo se describía como pasivo y el esperma se describía como activo. El cuerpo de las mujeres era leído como regulado por los ciclos, un ciclo vital reducido al ritmo de la reproducción, ¿no? Las caracterizaciones de los ciclos vitales de las mujeres se planteaban como cortes y como etapas centrales de la historia de la mujer, el periodo de la pubertad, el embarazo y el proceso de la menopausia. Y ciertas ideas también que vinculaban la corporalidad de las mujeres a la maternidad, los controles que recomendaban los ginecólogos y los médicos de mujeres tenían que ver con preservar el cuerpo de las mujeres para que pudieran ser fértiles. Por eso, ¿no? Las prohibiciones a realizar determinado tipo de deportes, a realizar determinado tipo de trabajos, ¿no? Y también una idea del cuerpo de la mujer vinculado al sufrimiento, una naturalización del dolor. Eso implicaba una naturalización del dolor menstrual, esta idea de, bueno, si sos mujer, tenés que tener como cierta capacidad o mayor capacidad para resistir al dolor, y la naturalización también del dolor en el momento del parto. Y la otra característica vinculada al cuerpo de las mujeres tiene que ver con la sensibilidad nerviosa, ¿no? Esta idea de que las hormonas en las mujeres hacía que su particularidad fuera cierta inestabilidad anímica
y nerviosa. Repaso entonces. La idea del cuerpo de las mujeres como regulado por ciclos, la idea de la mujer o el cuerpo de las mujeres con un único destino vinculado a la reproducción, a la maternidad, una naturalización del sufrimiento y del dolor y cierta idea de la sensibilidad nerviosa propia de las mujeres. Esto implicaba como ciertas características particulares y ciertos debates en torno de la medicalización. Por ejemplo, decía anteriormente, uno de los inventos tecnológicos del momento y que puede servir para problematizar algunas cuestiones también contemporáneas en el aula, es pensar cómo en esos momentos se dividían las opiniones en torno del uso de la anestesia en los partos. Tenían la posibilidad tecnológica de utilizar esa anestesia, pero sin embargo había debates con la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Esta idea del parirás con dolor y esa vinculación del cuerpo de la mujer al sufrimiento y ciertas ideas que no solo las reproducía la Iglesia, sino también algunos médicos que suponían que el dolor en el parto preparaba a las mujeres para el ejercicio de la maternidad. Y también circulaban algunas ideas en ese debate que suponían que si a las mujeres sin dolor en el momento del parto podían vivir orgasmos, ¿no? También tiene que ver con una idea vinculada a la sexualidad de las mujeres como una sexualidad irrefrenable, como cierta tendencia a una sexualidad insaciable. En ese escenario también, bueno, es el proceso de medicalización de la maternidad y de los cuerpos de las mujeres. Entonces también se discutía si era legítimo que un hombre pudiera revisar las partes íntimas de una mujer, siempre por detrás esta idea de que la mujer podía tener orgasmos o deseo sexual sobre el médico. Las discusiones en torno del uso del espéculo, ¿no? Y la posibilidad, pensando en temas de historia de la tecnología, la legitimación del uso del espéculo, los debates que podía haber sobre el uso del espéculo y los problemas que podía traer en torno de la conservación de la virginidad de las jóvenes y el uso del espéculo como posible lectura, ya voy terminando, como consolador o que generara algún tipo de placer sexual en las mujeres. Y también los debates en ese momento también con algunas feministas en torno de las histerectomías y de las cliridectomías. En este contexto da para pensar, y hoy lo pensábamos en el taller de la tarde, en pensar en este proceso de medicalización, como estos procesos de medicalización y de la construcción de una medicina propia de las mujeres o de una ciencia de la mujer, está paralelo a un proceso de construcción tecnológica. Había que construir hospitales, maternidades, manuales, especialidades médicas, pero no dejar de pensar que forma parte de un clima de época, ¿no? Al principio decíamos, ¿está separada la ciencia del sentido común o de la construcción de ciertas ideas sobre la cultura? No, y en la historia de la ginecología, o si pensamos históricamente la ginecología, vemos que algunas de las ideas de la ginecología están asociadas con ciertas nociones sobre el cuerpo de la mujer que legitiman la desigualdad. En el siglo XIX legitimaban la imposibilidad de que las mujeres se incorporaran al mundo del trabajo, que adquirieran el derecho al voto, que fuera validada su opinión o su intelecto. Bueno, la imposición de una moral sexual y familiar, decíamos, como las histerectomías y algunas intervenciones que hoy todavía tienen algún tipo de connotación de ese tipo, están vinculadas a la imposición de un tipo de moral sexual y familiar que implicaba refrenar cierta sexualidad femenina o leída como femenina, y como también la ginecología estuvo vinculada a la producción y la reproducción de la heteronormatividad y de pensar a las mujeres vinculadas a la maternidad, ¿no? La maternalización de las mujeres. Y para cerrar pensaba algunas preguntas. La primera era si pensamos que la idea de la mujer como regulada por ciclos, inestable y sensible, con un cuerpo en peligro que debe ser controlado periódicamente es una construcción histórica, y si es posible pensar así, desnaturalizar esa idea que todavía está asociada, ¿no?, a la mujer como inestable, como sensible, aunque la sintamos, ¿no?, porque podemos decir, bueno, no, es una construcción histórica, nosotras no tenemos un cuerpo atado a
a los ciclos hormonales, pero después sabemos que a veces nos pasa y que nos traicionan las hormonas. Pero pensar en algunas ideas, por ejemplo, los estudios de género, como Judith Butler, pensar en las ficciones somáticas, como hay algunas ideas que son culturales, pero que sin embargo están corporizadas. Bueno, la otra pregunta era si podemos abrir la posibilidad a pensar que si las ciencias de la reproducción se constituyeron como una ciencia de la mujer, no es una barrera para pensar en que los hombres también tienen responsabilidad sobre la reproducción. ¿Y por qué la andrología no se ocupa de la reproducción, ¿no? La ginecología está vinculada a pensarnos como cuerpos reproductores y en cambio la andrología no siempre está pensada en relación a la reproducción. Bueno, ¿qué saberes tradicionales perduran? ¿Qué implicancias tienen las representaciones de género en la forma en la que se administran los anticonceptivos? ¿Por qué los ginecólogos continúan prescribiendo estrógenos para regular ciclos con menstruaciones ficticias, ¿no? ¿Cuántas de nuestras alumnas, y tal vez algunas de nosotras, alguna vez hemos tomado anticonceptivos para regular ciclos porque hay ciclos irregulares y no problematizamos que esa menstruación del anticonceptivo es ficticia, ¿no? Que está producida por el anticonceptivo. Y también pensar en un cambio tecnológico reciente, que es la incorporación de los implantes hormonales y los anticonceptivos de larga duración, que se están aplicando a las adolescentes entre 15 y 18 años que hayan tenido algún embarazo o algún aborto. ¿Qué implicancias tiene eso, ¿no? Cómo los anticonceptivos tradicionales, podemos decir, fueron creados tecnológicamente para que menstruáramos todos los meses y sin embargo ahora la aplicación de estos implantes implican que a partir de algunos meses después de la aplicación del implante no se tenga más menstruación, ¿no? Entonces, ¿qué implica como sociedad que hoy podamos pensar que hay un grupo de adolescentes que ya alguna vez han tenido embarazos, no tengan que recordar mes a mes que son cuerpos menstruantes? Y la última para cerrar es cómo coproducimos la desigualdad de género cuando enseñamos sobre sexualidad o sobre salud sexual y reproductiva. Si no es hora de desnaturalizar nuestros saberes y de advertir que en la ciencia y en la medicina se entrama el sentido común y la desigualdad. Nada más. Gracias.